Hola, con la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo hemos llegado a nuestro 10º encuentro relacionado con el tema del dominio propio. ¿Recuerda todos los que hemos revisado? Se los leo por si acaso se le ha olvidado alguno y no lo ha visto, para que lo pueda buscar. El dominio propio y el tiempo, el dominio propio y el uso de la lengua, el dominio propio y el uso de redes sociales, el dominio propio y la alimentación, el dominio propio y la sexualidad, el dominio propio y el uso del dinero, el dominio propio en la iglesia, el dominio propio en el trabajo, el dominio propio en la familia y hoy hablaremos sobre el dominio propio y la ira. Qué tema tan fascinante, ¿ah? Es un tema que nos eh, involucra a todos, que todos hemos experimentado y sabemos que si nos dejamos llevar por ella, habrán consecuencias graves. Y es por eso que el Espíritu Santo nos trae la palabra sobre la importancia de atender el dominio propio. Nuestro texto base, 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndoles su presencia y su denuedo para hablar y que sea Él quien nos direccione en lo que desea que nos demos cuenta que debemos de atender. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu consejo, escuchamos atentamente y gracias por amarnos. Amén. Como parte de las emociones que tenemos como seres humanos, una de ellas es el enojo. Y este puede ir cambiando de intensidad de acuerdo a las situaciones a las cuales estamos presentes o expuestos. Del diccionario de conceptos basados en la parte psicológica, nos dice que el enojo puede tener diferentes versiones e intensidades y es un sentimiento de irritación o de molestia más o menos violenta que surge ante un estímulo o una situación interna o externa. Cuando se hace un estudio un poco más profundo, nos vamos dando cuenta que el enojo va teniendo diferentes escalas, va en ascenso. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales algo nos molesta y es porque nos disgusta, es algo que nos trae una sensación desagradable, pero luego esa molestia puede pasar a ser fastidio, en el cual sentimos cansancio, aburrimiento, tedio ante esa situación. Y luego aumenta un poco más y ya de ser una molestia o un fastidio pasa a irritación, en el cual va sintiendo la persona exasperación e indignación. Una escala más arriba va a decir que ya hay enfado, importantes cambios a nivel psicológico y biológico que representan sensación de miedo, de frustración, de tristeza. Quizás en algún momento también es producto de la necesidad de defendernos. Y subiendo un peldaño más está el enojo como tal, experimentando entonces que aumenta la adrenalina y sube también la presión. Pero cuando ya se está llegando a ese punto, casi arriba en la cúspide, estamos a las puertas de la ira, de la rabia, de una furia, un coraje que puede traer pérdida de control. Si bien es cierto, es saludable que tengamos el enojo, pues muchas veces esto nos va a ayudar para defender nuestros derechos, para tener esa fuerza, ese impulso de ir detrás de una meta, un objetivo que tenemos. El dejarnos dominar por él nos va a traer consecuencias muy fuertes. Y entonces recordamos que el apóstol Pablo nos habla sobre el dominio propio, sobre lo importante que es, o la importancia de controlar
nuestras emociones, nuestro yo, bajo la voluntad del Espíritu Santo. Santiago en el capítulo 1, versos 19 y 20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira no obra la justicia de Dios. Y esto nos está diciendo que la perspectiva es que cada persona debe tener mucho cuidado de no caer en una situación en la cual su carácter interno, su capacidad para vivir en libertad, lo haga llegar a un punto en el cual lo separe de la comunión con Dios, tal como podemos ver algunas historias haciendo remembranza de esto. Cuando Caín se molesta, asesina a su hermano porque estaba celoso y resentido. Eso lo podemos ver en Génesis 4:6. Nos damos cuenta que Jonás se molestó cuando Dios le ordenó que predicara arrepentimiento a los enemigos de Israel. Pero cuando obedeció el pueblo de Nínive y se arrepintió y se volvió a Dios, Jonás se irritó aún más y se llenó de deseos de amargura y prejuicios. Eso lo podemos leer en Jonás 4, del verso 1 al 9. Y lamentablemente esa última escena de Jonás nos está hablando de una vida que al final mostró hostilidad y frustración. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado para que el enojo no llegue a impedir que alcancemos nuestras metas. Y un ejemplo de eso lo vemos con Moisés. En Números 20 leemos sobre la protesta que realizan los israelitas contra Dios. Este pueblo había estado siendo muy cansado, muy majadero, muy quejumbroso. Y Moisés, aunque era de un temperamento, pues se podría ver como muy apacible, ya vemos que estaba muy enojado, estaba muy cansado. Habían subido sus niveles ya de molestia y fastidio a irritación, a enfado, prácticamente a enojo, casi llegando a la rabia. Y nos dice estos primeros versos del capítulo 20 que él y Aarón se presentan ante el Señor para decirle que el pueblo quiere agua. Y entonces el Señor en el verso 8 le dice: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente y Moisés les dijo: óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meribá, que significa queja, y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios y Él les mostró que es un Dios santo. Estamos viendo que Moisés, este líder hebreo, pierde la paciencia. Y hemos de tomarlo de referencia cuando nosotros también nos sentimos cansados, frustrados o batallando con algún sentimiento de inseguridad. ¿Por qué? Porque así como el pueblo se había estado quejando debido a las circunstancias incómodas, tanto lamento y tanta majadería disgustaron profundamente a Moisés. Y vemos que esto dio inicio a una reacción en cadena que no pudo revertirse. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sediento,
su ganado también. Habían pasado varios días sin tomar agua y la gente estaba irritada y habían puesto directamente sobre Moisés la culpa de esta situación, y esto hacía que se empeorara la situación. O sea, estaba todavía más ofuscado Moisés y él no hace lo correcto. ¿Por qué? Porque era seguir una instrucción sencilla, que era hablarle a la peña, pero y no golpearla más de una vez, solo una vez. Sin embargo, Moisés, tan ofuscado, lo hizo 2 veces, dejando ver entonces la indignación que tenía, cómo lo controlaba. Y tras de eso estaba también regañando a los israelitas. Y nos damos cuenta que entonces cae en un error muy grave, el cual le trae consecuencias fuertes por ese enojo, eh, esa situación emocional, pero repercute directamente en la parte física. Y hemos de entender entonces que la ira trae no solo un subir de la presión sanguínea, sino también provoca desequilibrios químicos en el cuerpo y hace que la persona experimente problemas serios y puede llegar a cosas graves a nivel de salud. En el caso que estamos viendo, la salud espiritual se vio también comprometida. ¿Por qué? Porque Moisés desobedeció al Señor. Y ahora que estamos hablando del dominio propio, se nos hace importante resaltar el cuidado que debemos de tener, porque evidentemente la ira es la contraposición al amor, porque el amor es paciente y es amable. Pero cuando ya hay un nivel de ira, se está hablando de un descontento en el cual puede implicar que las personas tengan reacciones desequilibradas por medio de palabras, de actitudes, de comportamientos que pueden comprometer la integridad de la persona y de los demás. Cada uno de nosotros debemos de ser honestos y entender que cuando se ha entrado en ese punto, está entrándose en pecado, porque la ira cega y eso hace que se peque contra Dios. Y hemos de tener cuidado por el daño que podemos ocasionarnos y ocasionar a los que están a nuestro alrededor. Vamos a ver que la palabra en Tito 2:2 nos dice que debemos ser sobrios y que debemos de tener dominio propio. Y esto es una conexión. Cuando estamos con el Espíritu Santo, nutridos por el Espíritu Santo, vamos a poder ejercer ese dominio propio y poder controlar nuestras reacciones, lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando la gente dice, es que yo no me puedo controlar, es que yo me ciego. Bueno, voy a contarles un cuento que encontré en relación a este tema y se llama El hombre airado. Un hombre que sufría ataques de ira estaba ya harto de esa situación y un día decidió solucionar su problema. Para ello fue en busca de un viejo sabio que conocía como nadie los secretos del alma humana. Cuando estuvo ante él le dijo, Señor, tengo fuertes arranques de ira que están arruinando mi vida. Sé que es mi carácter, pero estoy dispuesto a hacer lo que usted me recomiende para cambiar. Puedo hacerme una idea de lo que te sucede, pero para ayudarte, le dijo el viejo sabio, la próxima vez que te invada la ira, deberás venir corriendo para mostrármela. Tras unos días de calma, el hombre volvió a notar cómo la ira se apoderaba de él y salió a toda prisa a ver al anciano. Pero, como vivía en lo alto de una colina, tardó más de media hora en llegar. Cuando estuvo ante él, ya se le había pasado el ataque de ira. Y así sucedió una y otra vez.
pues cuanto más corría, más agotado y menos enfurecido llegaba ante el sabio. Un día llegó súper agotado y el anciano le respondió: creo que me has tomado el pelo. Si la ira formase parte de ti, podrías enseñármela. No es tuya. Te atrapa en cualquier sitio y luego te abandona. Así que la solución a tu problema es fácil. La próxima vez que quiera apoderarse de ti, no lo permitas y haz algo para que no te controle ella a ti. Con esta historia nos damos cuenta que la ira no deja pensar con claridad a las personas. Nos damos cuenta que podemos tomar una decisión, algo que hacer, y ahí es donde estamos claros que el Espíritu Santo interviene para que nosotros podamos gestionar adecuadamente ese momento de enfado, de indignación, de enojo, de irritabilidad, sea cual sea la molestia que nos presenta la situación en la cual sentimos que nos detonamos. Y para poder ejercitar ese dominio propio, veamos lo que nos dice Pablo en Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La palabra clave es que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, renovados en el espíritu de nuestra mente. Lo leemos también en Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que es una batalla que tenemos contra el pecado y nuestra capacidad proviene de esa llenura del Espíritu Santo que nos da el ejercicio del dominio propio. Entender que gritarle a los demás, vociferarle nuestras opiniones, tratar por la fuerza de imponer y hacer las cosas, nos está alejando de lo que es una conducta de vida con dominio propio, de acuerdo a la transformación que trae el Espíritu. Más bien es la manifestación de lo que hay interno dentro de nosotros, lo cual es incorrecto y también hace que pensemos que es culpa de otros que nosotros nos estemos molestando y que por eso está justificado que nos enojemos. Cuando nosotros dejamos que el enojo se apodere de nosotros, surge de alguna manera, cuando ya es rabia, cuando ya es ira, un sentimiento de frustración descontrolada que puede hacer que una persona cometa muchos errores y luego se sienta en la necesidad, por vergüenza, de pedir perdón por su mal actuar. ¿Por qué? Porque la ira como emoción pone todo patas arriba. Un psicólogo de apellido Lang expresó que la ira, como todas las emociones, se define desde lo que sucede en el cuerpo, lo que siento y pienso y lo que hago. Y a esto se le llama el triple sistema de respuesta emocional y respectivamente pueden ser respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, las cuales van a tener un impacto sobre nosotros. Físicamente puede producir cansancio, agotamiento, estar muy extenuados, pero también el haber hecho lo que dicen los jóvenes, el papel, el haberse puesto en ridículo, el haber exhibido la falta de madurez,
Y sí, la falta de dominio propio produce consecuencias también sobre el entorno. ¿Por qué? Porque las personas cercanas a nosotros se van a ver completamente impactadas por esas situaciones que hagamos, por ese berrinche, por ese ridículo, por esa situación o ese ambiente de estrés al cual estemos sometiendo a ese círculo de personas que están cercanos a nosotros, a no ejercer el dominio propio. Dentro de las características o de las señales típicas de un trastorno, de una persona que es explosiva, que no se controla, podemos encontrar las agresiones verbales o físicas que dañan la propiedad de otros o a otros como tales. Es la respuesta desproporcionada ante el enfado sobre algo que no gustó. También es la ausencia de premeditación o intencionalidad, lo cual implica lo que hemos dicho: falta de dominio propio, falta de madurez, falta de sometimiento al espíritu. Y todo esto luego que ocasiona que la persona tenga luego sentimientos de culpa, que sienta arrepentimiento y que tenga vergüenza. ¿Por qué? Porque se ha conducido de una manera terrible. De ahí que es importante que en el momento que estamos comenzando a sentir molestia ante algo, tomemos la postura adecuada. Ciertamente en la parte espiritual, sometiendo nosotros nuestra obediencia a la obediencia de Cristo, a la sujeción del Espíritu Santo, vamos a poder con claridad poner en perspectiva qué es o qué son esas cosas en el mundo emocional, en el mundo, en el área emocional, en el área física. ¿Qué es lo que nos está trayendo molestia? ¿Qué es lo que nos produce fastidio o irritación? Para cortar por lo sano. ¿En qué? En que hasta qué punto yo me voy a exponer a las situaciones o cuáles van a ser mis reacciones ante las situaciones, tomando de referencia puntos de vista que sean proactivos, preventivos, ejerciendo mi dominio propio. Porque de lo contrario, eso irá en aumento y el enfado pasará en enojo y el enojo pasará a la rabia. Y entonces ya hemos visto las consecuencias espirituales. La palabra dice que está la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará o cosechará. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Cómo nos cuidamos nuestro nombre, nuestro prestigio? No nos importa estarnos exponiendo a los demás. El Señor nos llama a sujeción para que nosotros no seamos esclavos del pecado, sino que le sirvamos al Señor en todo tiempo, en toda temporada y realmente con un espíritu afable. Hemos leído en los proverbios en diferentes versiones que quien no se domina a sí mismo es como una ciudad que no tiene murallas de protección. En Proverbios 29:11 la palabra dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. En Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Estamos viendo que hay entonces una asociación entre la persona iracunda y la persona necia. O sea, se cega, no acepta ninguna reacción de justificación, de comunicación, nada. Simplemente deja fluir sus deseos. Y nosotros como hijos de Dios hemos de entender que hay temporadas en las cuales nosotros tenemos que establecer las formas de luchar contra la ira, porque el enojo desproporcionado tiene consecuencias catastróficas a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico.
¿Cuántas personas han perdido sus relaciones de pareja o sus relaciones familiares por tener una falta de dominio propio en conducirse? Puede que a nosotros no nos guste algunas cosas que pasan o que hacen los demás, pero ahí es donde estamos hablando de la proactividad. Cuando estamos en frío, en calmado, tomar decisiones. Recordemos que con respecto a los límites, cuando estamos criando niños, nosotros ponemos las reglas para los niños. Pero cuando somos adultos en nuestras relaciones de adultos, relaciones interpersonales, nosotros somos los que nos ponemos los límites. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué me voy a permitir? ¿Qué le voy a permitir a los demás? Pero siempre hablándome para mí mismo, para poderme gobernar. ¿Bajo cuál influencia? Bajo la influencia del Espíritu Santo. En Santiago 4, versículos 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener por eso. Combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Nosotros tenemos que hacer un alto y decirle al Señor realmente una revisión, una introspección ante el Espíritu Santo. Somos gente iracunda, somos personas con falta de dominio propio, somos muy volubles, muy volátiles, muy inmaduros. Bueno, viniendo al Señor, Él nos va a dar esa capacidad por medio de su Espíritu Santo para que tomemos buenas decisiones previamente, no estando ya en el problema, en el conflicto, previamente, de manera que no nos dañemos, no dañemos el entorno y no tengamos consecuencias nefastas, terribles, preocupantes a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico. ¿Cuántas personas las han matado por no medirse, por tener una mala conducta, por ser impulsivos, imprudentes? Es una llamada de atención de dominio propio. Cada uno de nosotros la tenemos que tener. Ahora, si hablamos de que hay una ira santa, porque puede que alguien diga, bueno, pero tenemos el ejemplo de Jesús. Bueno, hemos de comprender que la ira justa se evidencia cuando se quebranta la ley de Dios. Es la única forma en que podremos justificar una ira santa, porque la ira justa surge de una percepción correcta de la verdad ante la verdadera maldad. Es decir, cuando hay una violación a la ley moral de Dios. La ira justa se centra en Dios y en su voluntad y no en nosotros o la nuestra. Así que podemos reflexionar y darnos cuenta qué tipo de ira experimentamos. Muy probablemente puede provenir de algo que nosotros llamamos justos o justo y de cosas que no controlamos bien. Así que cuando la palabra nos dice en Efesios 4:26, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos está haciendo referencia a que, si bien es cierto, la ira es una emoción natural, debemos tener cuidado de no dejar que se convierta en pecado. Porque cuando nuestro enojo es justo y está en línea con la voluntad de Dios, no es pecado sentir ira. Recordemos que incluso Jesús se enojó varias veces, en varias ocasiones. ¿Cuándo? Cuando vio la injusticia, cuando vio la opresión. Así que vamos a afirmar que no es pecado sentir ira, pero sí debemos tener cuidado de no pecar en nuestra ira. O sea, no permitirnos que esa emoción nos lleve a la violencia, nos lleve al odio y por ende al pecado. Algo muy importante que también se nos ha dicho en este versículo es que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Quiere decir que es necesario que resolvamos nuestras diferencias antes de que se termine el día. Porque si dejamos que la ira se acumule
y comience a crecer, como a fermentarse, a hacerse como una bola de nieve, algo gigante, puede llevarnos a tener pensamientos y formas de hablar negativos. Y esto no es constructivo. Definitivamente no podemos permitir que esto se anide en nuestro corazón. Para el dominio propio y el control de la ira, es necesario expresar nuestras emociones, teniendo cuidado de no pecar cuando lo estemos haciendo. Asegurarnos que con el Espíritu Santo la podemos controlar y de ninguna manera permitir que la ira se convierta en pecado. Así que hemos de ser proactivos, ponernos límites bajo la guianza del Espíritu Santo para cuidarnos, escuchar el consejo del Señor, informarnos. Si usted tiene con frecuencia, usted registra frecuentes problemas de ira, bueno, el Señor también ha dejado gente especialista para poderse atender, sanar los dolores del alma, las faltas de perdón que están trayendo una reserva, un conglomerado de situaciones que están destruyendo a la persona, que están destruyendo las relaciones y que no están permitiendo que la persona construya, sino que más bien sea destructiva. Alguien que tiene muy a flor de piel estarse airando, muy probablemente está muy herido, muy cargado, lleva mucha opresión en su corazón, lleva mucho pesar y realmente el Señor nos ha llamado a libertad, a una vida pacífica, armoniosa, y que cuando tengamos que ejercer esa ira santa, esa ira justa, que sea realmente porque estamos viendo que se está dañando a alguien, que se está violando lo que es moral, lo que es espiritual, lo que es santo. Pero solo porque sí, no vamos a exponernos a dañar a los demás. Para ir cerrando, tengamos cuidado cuando suprimimos la ira, porque estamos aguantando y dándole largas a la situación. Y recordemos que hemos expresado aquí que es importante ser proactivo, detectar qué nos trae malestar, qué nos fastidia o qué nos da irritación, para autorreconociéndonos podamos tomar decisiones, cómo vamos a actuar a la luz de la palabra de Dios, cómo nos debemos de conducir. Si ya estamos en un punto que vamos a expresar la ira, tenemos que entender que podemos hablar, verbalizar, mas sin embargo tiene que ser esto tomando en cuenta que no se puede dañar física y verbalmente a nadie, ni a nuestro entorno ni a nosotros mismos, porque eso demostrará falta de dominio propio. Y sí, el Espíritu Santo nos llama a que hagamos control de la ira, que la desechemos cuando ésta está trayendo destrucción, cuando ésta no enriquece, cuando ésta no ayuda, cuando ésta está llevando a pecar contra Dios, a pecar contra nosotros, a pecar contra nuestro prójimo. El Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Algunos versículos que quiero dejar para meditar. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El Salmo 4:4 nos dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Este salmo es un llamado a la reflexión y a la exhortación a priorizar nuestra relación con Dios en medio de las situaciones de la vida, donde nos dice: temblad y no pequéis. Entendamos que por más irritados que estemos, hemos de tener temor del Señor y hasta temblor ante su presencia, para mostrar reverencia y respeto por Él en medio aún de lo que estemos viviendo. Y donde nos dice que meditemos
en nuestra cama. Nos está hablando de la importancia de tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios y sobre las verdades espirituales, de manera que entendamos la responsabilidad de nuestras acciones, reacciones y actitudes para evaluar si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sujetos al Espíritu Santo, vamos a permitir que Él hable a nuestro corazón y nuestra mente. Y así, en pausa, reflexionemos para evidenciar que la palabra de Dios ha penetrado en nuestro corazón y entendemos lo que Él quiere de nosotros. Y como nos hemos dado cuenta, el dominio propio, de acuerdo a la palabra de Dios, nos ayuda para resistir la tentación. Esto lo podemos apoyar con 1 Corintios 10:13, el cual nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como segundo punto, nos ayuda a controlar nuestro carácter. Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El dominio propio nos ayuda a vigilar nuestras emociones. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El dominio propio nos ayuda a cuidar nuestras palabras, tal como lo dice Santiago del 3 al 7. Y Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Y el dominio propio nos ayuda para tener una vida sexual íntegra, de acuerdo a 1 Corintios 7, del 5 al 9. También el dominio propio nos ayuda a llevar una ingesta moderada de comidas y bebidas, de acuerdo a lo que dice 1 Pedro 4, del 1 al 3. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. En el nombre de Jesús damos gracias al Señor por toda esta serie de bendición, de palabra para santificación relacionada con el dominio propio. Soy Erika Micén, pastora del ministerio Oseas 6:3. Les bendigo y he orado y oro fervientemente para que esta palabra produzca fruto en cada uno de nosotros. Bendiciones. Que pasen siempre muy bien. Se les ama.